muchos años. Vamos a ver. ¿De qué se trata este gran pero gran informe? Bueno, ley sagrada e intocable o derechos garantizados para las partes, lo decíamos hoy al comienzo. Estos son los dos argumentos que se manejan a la hora de este debate que se ha instalado, que tiene que ver con si se tiene que derogar o si se tiene que modificar la ley de violencia basada en género, ¿no? Esto lo decíamos, comienza ahora a discutirse. No es que comienza a discutirse, ahora vamos a hacer un repaso en realidad, ¿no? Pero se vuelve a poner aquí en el tapete por la denuncia que recibe el precandidato Yamandu Orsi, esta denuncia falsa de dos mujeres, que bueno, entonces es que entra en el debate esto de una denuncia falsa. No es el caso, porque no entraría en las condiciones, pero vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ver por qué es que sale entonces este debate. Uno de estos debates, como decíamos, tiene que ver con algunos partidos que no están de acuerdo con esta ley, algunos partidos que no están de acuerdo con diferentes leyes que tienen que ver con derechos. Hay varias, ¿no? Leyes como, por ejemplo, derechos a mujeres, a disidencias, a infancias, como por ejemplo está el tema de la ley trans, está la ley del aborto, está la ley de educación sexual integral. Todas estas leyes han sido cuestionadas desde que comenzó esta administración, en realidad, y uno de los partidos que más ha cuestionado ha sido Cabildo Abierto, ¿no? En Uruguay, la primera vez que una personalidad política hizo pública la intención de reformar esta ley en particular, la 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género, fue en abril de 2022, cuando la diputada justamente de Cabildo Abierto, Inés Moncillo, adelantó que su partido presentaría un proyecto para modificar o derogar algunos artículos de esta norma que calificó de totalmente discriminatoria, injusta y perjudicial para los hombres. Moncillo obviamente ya no integra las filas de Cabildo Abierto, pero su ex partido sí presentó un proyecto de ley que fue difundido el pasado 5 de marzo, a pocas horas del 8M, con el argumento de que la normativa vigente no respeta en absoluto el principio de inocencia y tampoco el derecho al debido proceso, según se lee esto en la exposición de motivos, que cuestiona además un supuesto submundo de denuncias falsas, una incorrecta valoración de la prueba que solo se basa en el testimonio de la presunta víctima y una desmedida agresividad de las medidas cautelares de las cuales un supuesto agresor es objeto. Bueno, justamente este caso en el que se denuncia falsamente a Orsi motivó que algunas voces salieron nuevamente a la prensa, y escuchemos lo que decía el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Las cosas que nosotros vemos en estos últimos tiempos, que agarra figuras importantes de la política, no hacen más que demostrar la indefensión en que se está ante una denuncia que podrá ser o no ser cierta. Cuando se comprueba que es totalmente falsa, a veces es demasiado tarde. Se está generando, nosotros lo decimos, con esta ley mucho más violencia de lo que pretende evitar la ley. La ley se suponía que era para evitar la violencia doméstica. Bueno, está generando mucho más violencia cuando se aparta al padre, y no solo al padre, a toda la familia relacionada con el padre, tíos, abuelos, primos, se lo aparta de un niño ante una denuncia que luego con el tiempo se comprueba que no tenía ningún asidero. Bueno, la ideología de género es perversa, ha dicho Manini en más de una entrevista, en varias oportunidades. Pero bueno, recordemos que el gran debate se genera después de conocerse la falsedad de la denuncia realizada por Paula Díaz y Romina Celeste Papazo contra el precandidato Frente Amplista Yamandu Orsi, que es el alcance del artículo 59 de la ley basada en género. Uno de los elementos que, según se dijo allí en el programa Santo y Seña, fue una de las herramientas que utilizó Papazo para alentar a Díaz para concretar la denuncia contra el precandidato. Concretamente, Romina Celeste le habría dicho a Paula Díaz: vos siempre acordate de esto, la denuncia de violencia de género no tiene consecuencias para las víctimas. Vos podés decir lo que se te cante las ganas, que la ley de violencia de género te protege y te cuida, o sea, no hay ninguna consecuencia. Bueno, eso ahora obviamente, Ale, vos lo vas a poner en discusión con las distintas voces que tenés en el informe,
pero volver a aclarar eso, que en realidad en el caso de la denuncia que resultó falsa contra el precandidato Yamandu Orsi, no fue a través de la ley de violencia basada en género, fue por agresión. Claro, un delito de lesiones, no una denuncia en ese sentido. Entonces acá se quiere incorporar de vuelta una ley que en realidad, ayer decía Jorge Díaz y han dicho otras voces, nada tenía que ver con esta denuncia, más allá de que Romina Celeste hubiese intentado fogonearlo por ese lado, ¿no? Sí, incluso si estaba dentro de esta ley tenía que ir a otra fiscalía, ¿no? No tenía que estar en la fiscalía que cayó, que fue la de Ciudad de la Costa, claro, la de Fleitas. Pero bueno, Cabildo Abierto no es el único que reflota esta discusión. Legisladores blancos y colorados también han instalado el debate sobre la necesidad de modificar la norma que da prevalencia a la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia. Pero escuchemos lo que decía la nacionalista Graciela Bianchi. Nefasta. Toda la ideología de género es nefasta, pero cuando la consagramos en una ley y la atravesamos la fiscalía y atravesamos el Poder Judicial con esta ideología, que ninguno de los dos tendrían que estar atravesados por ninguna ideología, bueno, realmente llegan a estas consecuencias. Yo empecé mi intervención en la Cámara de Diputados en el 2017, que no lo voté, diciendo que a partir de la aprobación de este proyecto, ya sabía que por las mayorías se iban a votar, porque fuimos Sope Pasqué, Gerardo Amarillo y yo, que nos lo votamos, sumando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Todos los hombres estarán en libertad condicional. Miren, la ley tiene muchos problemas, pero hay uno que es fundamental. Yo diría que la madre de todas las batallas, que es que dice en forma expresa que si no hay pruebas, la víctima siempre tendrá la razón. Bueno, el senador nacionalista Gandini, Jorge Gandini, es un poco más moderado a la hora de hablar de esto. Planteó la necesidad de revisar la legislación. Aclaró que no era el momento porque estamos en campaña electoral. Dijo que bueno, que se entreverarían las cosas. El precandidato considera que además de proteger a las víctimas, la ley tiene que darle garantías a los denunciados y no puede ser utilizada por abusos o desvíos con otros intereses. En tanto, los integrantes del directorio blanco coincidieron en que, bueno, no se debía incluir este elemento en la misma resolución de expulsión de Papazo del partido para no confundir los temas, pero que es un asunto pendiente, es un asunto que quieren retomar, quieren revisar, pero según decía Gandini, no es el momento porque estamos en campaña electoral. Una segunda iniciativa para modificar la ley de género proviene del Partido Colorado. Esta es impulsada por el diputado y precandidato presidencial, Gustavo Zubía. La propuesta del ex fiscal busca, según Zubía, subsanar algunos excesos de la norma vigente que, a su entender, con la finalidad de proteger los derechos de la mujer, terminaron quebrantando derechos del hombre al ubicarlos en planos muy desparejos al momento de la intervención judicial, tal como sugiere la exposición de motivo. Parte de esos excesos, según dice este texto, tienen que ver con desviaciones que quebrantaron el principio de igualdad entre todos los ciudadanos de la República, previsto en el artículo 8 de la Constitución. En tanto, la precandidata colorada, Carolina Cose, también fue más moderada, digamos, como lo fue Gandini. Y Carolina dijo Carolina H. ¿Qué dije? Carolina Cose. Dije Carolina Cose, perdón, ya vamos a ir con Carolina Cose, con lo que dijo Cose, que no tiene nada que ver con lo que dijo H. H fue más moderada, fue por la línea que fue Gandini, dijo que la ley no es nefasta, pero que bueno, que es del año 2018, como sabemos, y en estos años de puesta en práctica quedó claro que hay que modificarla, pero no derogarla. Eso fue lo que dijo H. Por su parte, quien también habló fue la directora de IR Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Botero, que tuiteó: no hay ninguna ley sagrada ni intocable y que la 19.580 tampoco, y quizás haya que conversar sobre eso, preferiblemente no en año electoral, o sea que acá coincide también con lo que decía Gandini. La dirigente del Partido Independiente agregó que agarrarse de la barbaridad que hicieron estas dos mujeres trans, tengan o no un operativo atrás para culpar a una ley que es la defensa y garantía ante el infierno por el que pasan miles de mujeres, niños y niñas cada día en el país, es de ignorantes en el mejor de los casos. Pero bueno, también ella comparte esto de que se necesita una revisión. La Asociación de Abogados... Sí, me parece, perdón, Ale, que es lo que veníamos hablando ayer, que en realidad lo que dice Botero, como han dicho otros dirigentes de todos los partidos, es que bueno, que ninguna ley, lo que dice ahí, ¿no? Que ninguna ley es sagrada, que todas admiten rever cosas. O sea, la discusión
siempre está abierta, si se quiere, para discutir Bueno, las leyes. hay otras voces que dicen que en realidad no pasa por ahí el tema, no pasa por una revisión, sino que la ley en realidad contempla todas las partes, sino que pasa por otro lado. Ya vamos a... Pero digo, me parece, en el sentido que lo ha Sí. dicho Botero y que lo han dicho otros dirigentes, es en ese de, bueno, siempre está abierto el debate, o sea, el debate democrático ante las distintas legislación que hay. Me parece que va por ahí. Yo por lo menos lo interpreto así. Bueno, quien no va por ahí es la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, que sí emitió un comunicado en el que pide cambios legislativos, en especial cambios a esta ley, ¿no? A la 19.580. Y escuchemos lo que decía el entrevistado en Canal 5, el abogado don Juan Faúndez, quien va un paso más allá, porque él sí dice que esto se tiene que revisar ahora, no hay que esperar a que no estemos en campaña electoral. Es una ley muy mala técnicamente, pero lo peor de todo es que ha destrozado vidas de hombres, sobre todo, alguna mujer tal vez también. Es una ley que atropella los derechos en vez de dar derechos. Es una ley compleja y que, a los resultados me remito, ha generado toda una corriente de simulación y de mentiras que lamentablemente los jueces dejan o se convencen de esos argumentos falsos y generan un atropello en las personas importante. O sea, yo creo que se acabó. Si bien todos los legisladores en su momento, todos o tal vez uno no, o dos, pero en la gran mayoría votaron esta ley, es hora de que esta ley sea derogada. Y es hora de que sea derogada antes de las elecciones, ¿no? O sea, acá tiene que haber un compromiso político para ya sentarse y derogar, cambiar esta ley. Hay aspectos que se pueden mantener, pero no la parte que ha generado un comercio de mentiras del cual se están aprovechando muchas personas. Comercio de mentiras. Bueno, el argumento de algunos de los que no están de acuerdo con la ley dice que la normativa vigente no respeta en absoluto el principio de inocencia y tampoco el derecho al debido proceso. Y le consultamos al respecto a la abogada Natalia Fernández, es diplomada en violencia basada en género y generaciones y aparte es coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Y bueno, y a ella le consultamos qué opinión le merecen, ¿no?, estas otras voces que quieren sí o sí modificar la ley. Son personas que no conocen la ley, porque la ley en ninguna parte de su articulado menciona que no se ha de aplicar el principio de inocencia o que se ha de ausentar el derecho al debido proceso en la aplicación de estos procesos. Pero haciendo un esfuerzo por tratar de entender cuál es el argumento de las personas que afirman esto, supongo que cuando hablan en relación a la no aplicación del principio de inocencia, desconocen que la ley se aplica en el marco de un proceso de protección. Y el principio de inocencia, bien saben, corresponde a la competencia del derecho penal. Lamentablemente, son muy pocos aquellas denuncias por violencia de género que llegan al ámbito penal. Esta es una realidad que es constatable. Por lo general, cuando una víctima decide realizar una denuncia por violencia de género, la primera aplicación que tiene que pensar un magistrado que es informado por estos hechos es de una medida de protección para esa víctima, y esto está dentro de un proceso de protección en el marco de la ley 19.580, y allí no tenemos el principio de inocencia que se menciona en estos argumentos, y tampoco se falta al derecho al debido proceso, que imagino que es una deducción que realizan basándose en que justamente para poder dar una protección adecuada a esa persona que denuncia una situación de violencia de género, se aplica el principio precautorio, que sí forma parte de las de derecho que despliega esta ley, que es proteger a las víctimas de las situaciones de violencia ante su denuncia. Claro, lo que hace justamente, ¿no?, es separar a la mujer de las situaciones de violencia, ¿no?, mientras se lleva adelante una investigación, porque lo que dice la especialista es que la persona que es denunciada tiene que ser convocada a una audiencia dentro de las 72 horas justamente para que tenga la oportunidad de explicar qué fue lo que sucedió, para escuchar la otra campana, ¿no?, que llevaron a esta denuncia de esta mujer víctima de violencia. Y muchas veces ese plazo no se respeta, pero no se respeta porque no hay recursos. Por eso es que existe una gran demora y estas 72 horas no se cumplen, pero no tiene nada que ver con la ley. En la misma línea, ella lo que dice es que no hay que modificar o revisar la ley. Ella lo que dice es que se necesita tener un presupuesto, no hay recursos. Desde el 2017 que se creó esta ley,
que se empezó a aplicar en el 2018, se está esperando tener recursos para que la ley se cumpla, ¿no? Para que sea aplicada, porque no están teniendo recursos. Este episodio, inicial, esta denuncia falsa, no solo pone en jaque al sistema judicial, el trabajo de la Fiscalía, sino que hace replantearse el hecho de que pueda existir más casos donde las denuncias sean falsas, ¿no? Que fue algo que también salió por allí. Bueno, en esa línea se ha expresado justamente la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Y en lo que dice, por ejemplo, Fabiana Condon, psicóloga, también integrante de la red, es que no hay datos sobre denuncias falsas. Yo se lo pregunté ayer también a Fernández y me decía que, claro, no está la tipificación esta, ¿no? De decir, tenemos denuncias de que se hizo una denuncia falsa. Eso no está. No hay ningún registro de esto. Por lo tanto, se cae el relato de que existen denuncias falsas y de que alguna persona está pagando algo que no tiene que pagar. Sí, se habla de un submundo, incluso, porque, como decía Manini. Un subregistro de denuncias y demás. Porque en realidad tampoco llega a lo que también decía la abogada, ¿no? A ser un tema penal. Claro. Por lo tanto, ningún hombre está preso por una denuncia falsa. Se cae todo este relato, ¿no? Sobre estos cuestionamientos hacia la ley hablamos también ayer con Soledad Suárez aquí en Nada que Perder. Bueno, lo que pasa es que en realidad si el objetivo es cuestionar la ley y retroceder en los derechos alcanzados para mujeres, niñas, niños y población disidente, cualquier oportunidad sirve. En definitiva, eso escapa a nuestras manos y siempre hay que recordar que los avances en derechos no sean en forma lineal, que siempre hay contrapartidas y resistencias que buscan frenar eso. Y bueno, simplemente recordar que el Estado tiene compromisos internacionales donde asume la existencia de la discriminación basada en género y en generaciones y que tiene que tomar mecanismos para superarlos. Y eso no puede estar a nada más ni nada menos que un caso tan excepcionalísimo, porque si no, no estaríamos hablando de eso, como lo que ocurrió en esto que nos convoca, que es el caso Orsi. Claro, caso excepcionalísimo de vuelta, que ni siquiera finalmente termina siendo por esta ley, ¿no? Bueno, eso decía la abogada del consultorio jurídico de la facultad, ¿no? Pero con quien también tratamos el tema en la pasada jornada, aquí en Nada que Perder, fue con el abogado de Yamandu Orsi, con Jorge Díaz, quien, a pesar de que, él aclara, ¿no? Él dice que no es especialista en el tema, porque solamente ha estado en 2 casos, igual dio su punto de vista y fue contundente afirmando que en materia probatoria se debe aplicar la sana crítica. La ley de género no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Nada que ver. Pero yo he escuchado disparates jurídicos, como decir que la ley de género establece una presunción en favor de la denunciante. Eso no existe. Lo que sí establece la ley de género es que no se puede desvirtuar el testimonio de la denunciante simplemente porque sea mujer o porque tenga un pasado sexual de determinadas características. Eso es lo que establece la ley de género, establece una prohibición probatoria en ese sentido. Pero no que hay que creerle, porque la ley de género, en materia probatoria, lo que establece es que se aplican las reglas de la sana crítica. Eso es lo que dice la ley de género. Entonces te leen el artículo 3 y te dice, sí, porque la perspectiva... Pero eso es un criterio de hermenéutica jurídica. Es decir, es un criterio... ¿Qué significa para el oyente? ¿Qué es la hermenéutica jurídica? Son las reglas de interpretación e integración de las leyes. Es decir, así como hay leyes, hay reglas de cómo se interpretan y se integran las leyes. La ley, no los hechos ni la denuncia, la ley se debe interpretar con determinada perspectiva y en base a las convenciones. Eso es lo que establece el artículo 3. En materia probatoria, rige la sana crítica. Capaz que se está aplicando mal, yo no lo sé, yo no trabajo prácticamente, creo que tengo 1 o 2 casos nada más. No es mi experticia, no es mi especialidad, no sé cómo se aplica, pero que una ley, ponele, que se esté aplicando mal, vamos a derogar la ley, me parece que lo que tenés que hacer es aplicarla bien, ¿no? Entonces, me parece que está ese paso en el medio. Y después, con este caso en particular, a la única persona que yo escuché decir públicamente en una entrevista de prensa de que a la víctima había que creerle porque establecía la ley de género fue a la fiscal. Pero la ley no dice eso. Bueno, ¿qué dice la ley? La ley, la 19.580, que fue promulgada en el 2017,
reconocida por todos como la ley de género, tiene como cometido garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género. En el artículo 59 establece que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género puede, por cualquier medio, dar noticia al tribunal o a la fiscalía competente, y dispone que siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiera dado. ¿Está? ¿Por qué decimos esto? Porque con este cuco, ¿no?, de decir de que si es una denuncia falsa, esto puede llegar a generar una sanción, una pena para la víctima, muchas mujeres lo que hace es justamente generarle este temor de, bueno, no puedo denunciar, ya que la denuncia es bastante complicada de hacer, ya que a las mujeres les cuesta muchísimo dar este paso, porque muchas veces estamos hablando de su pareja o de su expareja o del padre de sus hijos. Sumarle esta presión de que va a estar en tela de juicio con este peso, ¿no? Porque de todas maneras esto se tiene que probar, no es que alguien va y hace una denuncia y que ya de por sí esto se toma como un delito. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener para una víctima este temor o esta amenaza que puede llegar a recibir de parte del agresor, de que lo tiene que comprobar y que esto le va a poder generar daños mayores? De eso hablé con la abogada Fernández. En relación a lo que provocan las víctimas estos movimientos antiderechos, movimientos que quieren llevar a la modificación de la ley 19.580 en un sentido de recortar derechos y no de sumarlos, con un argumento que no tiene una base real, como venimos hablando, lleva a que aquellas víctimas que están atravesando una situación de violencia de género realmente se sientan desestimuladas en su intención de hacer una denuncia. Una víctima de violencia de género le lleva mucho tiempo, por lo general, tomar la decisión de hacer una denuncia, a veces respecto de quién es el padre de sus hijos, su compañero de toda la vida, o simplemente una persona en la que confió para tener un vínculo, o incluso una persona con la que ya no tiene un vínculo hace mucho tiempo y realmente necesitan de un plus de valor para tomar la decisión de hacer una denuncia. Y con todas estas señales, estos mensajes de estos movimientos que pretenden modificar la ley, que traen mitos sobre denuncias falsas de víctimas inventadas en relación a la violencia de género, lo único que pueden llegar a ocasionar sin duda es un mayor daño a estas víctimas que el que ya sufrieron cuando fueron violentadas, que es el del silencio por el temor a ser juzgadas ellas mismas, incluso acusadas de un delito por tratar de tener un acceso a la justicia, de tener su día ante un juez para contarle lo que les ocurrió y poder pedirle un límite a esas violencias. Bueno, hoy mencionaba a Carolina Cose Federratas, porque también se expresó al respecto, pero muy diferente a lo que decía Carolina H. Ella lo que hizo fue afirmar que sobre quienes proponen cambios en la ley de violencia basada en género, que conducir un hecho legislativo, por lo que dijo esta señora, bueno, obviamente en relación a la denunciante de Orsi, es un disparate. La precandidata lo que recordó es que tenemos una denuncia cada 12 minutos por violencia hacia las mujeres, lo que es una situación grave, o sea, una denuncia cada 12 minutos, es muchísimo. Y para cerrar, si les parece, escuchemos lo que decía Yamandu Orsi, ¿no?, que justamente fue víctima de una denuncia falsa, no entra en este caso como decíamos, pero sí fue una víctima. La verdad, una acusación falsa vinculada a cualquier normativa, cualquier ley que quiera. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto acá hay una opereta política. Pero debería reverse la ley. Todas las leyes se pueden rever, todas, absolutamente, todas, para eso está el Poder Legislativo. Creen que se revise todo lo que se tenga que revisar, pero en este caso estamos hablando de otra cosa. Es como si yo estuviera en contra de que la gente asegure los vehículos porque uno fue y le prendió fuego para cobrar el seguro. No, por favor. Bueno, la verdad es la verdad siempre, y va a tener que ser la verdad siempre. Bueno, y si bien es cierto que la ley de género protege a las denunciantes, que es justamente su cometido, esto de que podés decir lo que se te cante sin consecuencias, como decía Romina Papazo, como le decía a Díaz, no es así, porque bueno, ellas están detenidas,
¿no? Y un dato no menor es que toda la denuncia pública, la primera denuncia que hace Romina Celeste a través de redes sociales, que hace contra Orsi, la hace un día antes del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y al igual que esta fecha parece ser estratégicamente elegido sus dichos, ¿no?, sobre la ley de violencia basada en género. Parece que todo coincide en recaer en esta discusión, ¿no? El Día de la Mujer, la violencia basada en género, es como que todo tiene una significancia, ¿no?, a través de esta denuncia. Muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24.